Hacemos contacto con Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix. Jimena, muchas gracias por acompañarnos en este inicio de semana, en esta transmisión especial. Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Gracias, Jimena. Cuéntanos cuáles son los últimos resultados que tú y tu equipo han realizado en la medición de comportamientos de sectores con el uso de inteligencia artificial. Nos resulta relevante ponerlo y traducirlo desde tu voz para identificar otra realidad que tenemos encima de nuestro país. Gracias, Héctor. Mira, anteriormente lo que hacíamos era analizar en general la conversación relacionada con el coronavirus y de ahí se veía la generalidad de lo que opinaban los usuarios, pero poco a poco nos dimos cuenta que dependiendo de cada sector, la conversación cambiaba de un usuario a otro. Entonces, en este caso lo que hicimos fue un análisis, como tú bien dijiste, gracias al sistema a algoritmos de inteligencia artificial relacionado con dos sectores. El sector de consumo, que implica, digamos que retail, telecomunicaciones, todas las aplicaciones de servicio a domicilio, los operadores específicamente de telefonía, entre otros. Y en el otro lado, del sector que la gente considera que ha sido de los más afectados, que es el sector turismo en general, los operadores turísticos y sobre todo los estados en cada uno de los casos. Ana María Salazar. A ver, entonces, qué gusto saludarte, Jimena. ¿Por qué no nos vas venos describiendo o dándonos detalles, si quieres tú, de los servicios? ¿Qué fue lo que encontraron? Mira, del lado de consumo, esto es importante que les diga, hicimos una primera aproximación en el mes de marzo y la conversación era muchísimo más elevada de lo que fue en el mes de abril. En general, como que los usuarios de Internet se han ido como cansando específicamente sobre el tema de coronavirus, se han ido migrando a otros temas, pero de todas formas sigue bastante volumen de conversación. O sea, solamente el hecho de que haya alcanzado 37 millones de personas, específicamente el tema de consumo, es importante. Hay un lado positivo y un lado negativo en cada uno de estos. Al comienzo del mes, los usuarios les gustó mucho que empresas de telefonía les dieran la parte de tanto de datos como de llamadas gratis para determinados sectores en apoyo a la economía. Pero del otro lado están en desacuerdo sobre todo de empresas como CFE que no están condonando recibos de luz e incluso había un rumor de que iban a incluso aumentar las tarifas eléctricas. Digamos que eso es a grosso modo el tema. Y eso hace que la conversación sea principalmente negativa. Y aquí hay dos temas que abundan dentro de los medios digitales. La primera es un tema de servicio. Por lo visto, tanto los operadores de telecomunicaciones, los operadores de Internet, los de servicio a domicilio, no estaban preparados para la alta demanda que ha existido y que sigue subiendo en cada uno de los casos, incluyendo a CFE. Y entonces se quejan de que les llega tarde el pedido, que les llega frío, que se les cae Internet y no hay quien lo repare a tiempo, que se les cae la luz y supuestamente se daña un transformador. Esas son como las quejas principales que hay dentro de esos medios digitales. Y del otro lado, la conversación sigue siendo política. ¿Y política por qué? Porque la gente primero decía que están muy preocupados por el tema de saqueos y desabasto. Fue moviéndose la conversación a que la gente está muy preocupada por lo que comía, o sea, la alimentación y lo que comía todos los días. Eso incluso, no sé si ustedes lo han visto, pero todo el mundo postea lo que come, las recetas de cocina, los ingredientes que tiene, y de ahí se fueron migrando a una conversación supuestamente por alza de canasta básica, tanto en supermercados como en comercios en general. Y ahí poco a poco se ha ido moviendo hacia ese lado. Y el otro tema que también les preocupa son las medidas que toma el gobierno. Consideran los medios digitales que no han sido oportunas ni suficientes. Y por ejemplo, lo que ustedes mencionaban hace un minuto sobre el tema del Día de la Madre, en temas de consumo, que la gente agradece que haya disponibilidad de alimentos, de pasteles, de regalos, de servicios a domicilios, están muy preocupados porque la gente sigue saliendo y eso les impedirá en un futuro salir antes de lo que ellos están pensando.
Jimena Céspedes, muy buenas tardes, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Por lo que he visto también hay mucha preocupación por las pérdidas que se han dado en el sector turístico, sobre todo en reembolsos y pérdidas de boletos en este sector. ¿Cómo se ha movido esta conversación al respecto y qué tanto perdura esta preocupación en la gente? Porque este fue un primer impacto cuando iniciaba la crisis, cuando prácticamente todo se congeló, se cancelaron muchísimos viajes pues alrededor del mundo y la gente hablaba de ello. En este momento, ¿qué tanto se habla de esto? ¿Cómo se ha movido este sector del aeronáutico? Sabemos que está muy perjudicado, incluso Aviaxa pues acaba de anunciar que pues estaba ya en quiebra esta aerolínea colombiana, la segunda más importante de América Latina, de tal manera que siguen impactando los problemas en este sector. Así es, Omar. Digamos que los usuarios, por un lado, le agradecieron a Aeroméxico los vuelos que han hecho en sentido humanitario de traer insumos a México. Sin embargo, la preocupación principal de los usuarios al comienzo era la cancelación de viajes, pero sigue siendo un tema importante, porque como todavía no hay certeza de cuándo se reanuden, entonces los usuarios siguen haciendo cambios dentro de los itinerarios que tenían, y lo que dicen es que las aerolíneas no están siendo flexibles en esos y que incluso en algunos casos ni siquiera quieren hacerle reembolso. Los que sí han estado muy al pendiente de los usuarios han sido las plataformas digitales. Los usuarios hablan como Despegar, Airbnb, en los cuales sí ha habido tanto reembolso como aplazamiento de los viajes en general. Y efectivamente el tema de Avianca sí subió a la conversación, ayer fue tendencia, y los usuarios lo único que sí sé que, están de acuerdo con las medidas que está tomando Avianca, pero la queja va contra el gobierno colombiano, donde dicen que no deberían rescatarla financieramente porque hay un conflicto de interés y porque hay otros sectores prioritarios a los que deberían rescatar antes que a las aerolíneas. Jimena, también por otra parte, revisando a detalle los materiales que estamos ahora mismo compartiendo con la audiencia, es muchísima información, pero me llama la atención y me gustaría rescatar algo que ya habías mencionado. ¿Cómo es que el público usuario de estas tecnologías, pues están dándole su voto de confianza porque así debe de ser el servicio, pues a estas plataformas de entrega, la comida a domicilio, por supuesto, de entretenimiento, ¿no? Netflix me parece que está subiendo a las nubes tremendamente, y justo esto, los servicios y también algunos elementos que se puedan comprar a través de internet, el caso de Amazon, en fin, ese será sin duda, este mercado digital será de los grandes beneficiarios de esta pandemia, ¿cierto? Es correcto. De acuerdo con mediciones, el volumen de Internet ha aumentado en más de un 40% en todos los países en los cuales estamos encerrados. Y pues digamos que aquí no es la diferencia. Lo que más le agradecen a los servicios de domicilio, sobre todo a los que son genéricos, Uber Eats, Rappi, Corner Shop, todos ellos, porque lo que señalan es que además de que el servicio ha sido oportuno y de acuerdo a los horarios que les ofrecen, les ha permitido no salir de casa. La gente sí está muy preocupada. La gente que habla en medios digitales de que no sale, porque tienes como dos sectores, el que sale y el que no, pero el que no sale, lo que dice es que desde el principio estos han ido mejorando en sus servicios y todo el tiempo les han contestado. Lo que dicen, por ejemplo, de los supermercados es que eso no ha sido igual, que el servicio a domicilio de los supermercados ha ido disminuyendo en cada uno de las fases que hemos tenido, incluso cada vez aumentan más los comentarios negativos. Ahora, sobre las plataformas digitales en general, tanto de entretenimiento más las de comida, por ejemplo, hay un tema importante, el de Cinépolis. Cinépolis fue de los primeros, cuando quitaron los cines, abrió su plataforma de películas, y eso le agradó muchísimo a los usuarios digitales, de tal manera que sigue siendo Cinépolis un referente en plataformas digitales, incluso antes que Netflix o incluso ya de las programadoras como tal, en general.
Y hay algo que es súper importante. La gente, además de las plataformas digitales, lo que más agradece son las tienditas de conveniencia, porque esas, además de que han puesto servicios a domicilio, digamos que siguen las medidas de sanitización y las medidas de sana distancia, y es lo más cercano a cada uno de sus usuarios. Jimena, también este reporte da información, o por lo menos hace una evaluación de cómo los usuarios están percibiendo a los gobiernos, y ahí hay como un mensaje, pues parece que sería negativo. ¿Nos podrías describir lo que ustedes encontraron? Mira, en ambos casos, tanto en consumo como en turismo, los usuarios digitales no están de acuerdo en las medidas que está tomando el gobierno en general y el presidente en específico. Por ejemplo, en el caso de turismo, lo que ellos decían era que muchos de los turistas que llegaron, por ejemplo, en Spring Break o recibir los cruceros en tiempo de coronavirus, fue un error del gobierno, así como no haber cerrado fronteras ni haber detenido el turismo, así como lo hizo Estados Unidos o lo hicieron otros países. Incluso el presidente de los Estados Unidos, a diferencia de todos los demás temas, aquí sale positivo. Y en el tema de consumo, lo que dicen es, primero, que no ha bajado la inseguridad, y eso les preocupa porque esa inseguridad puede llegar a tener desabasto. Segundo, porque no están tomando las medidas necesarias tanto para las empresas, ni para las empresas grandes, ni para las pymes que abastecen en general los productos de primera necesidad. Y la tercera, que cada vez están quejándose más, es que hay un alza generalizado de los precios, que lo están viendo no solamente en el consumo diario, sino por ejemplo en temas de servicios específicamente, y ahorita ya entró dentro de la discusión el aumento de las plataformas como Netflix, específicamente en el cobro de las tarifas. Entonces, eso lo ha vuelto negativo. Y hay una combinación de la percepción generalizada con la percepción de gobiernos estatales. Entonces, Morelos y Puebla son de los principales negativos que también le pegan al gobierno federal por ser unos estados morenistas. Y digamos que ahí es donde entra más la parte política, incluso, que la parte de consumo de turismo. Y la otra es porque dicen que no le están ayudando a las empresas de turismo a solventar esta crisis y a poder mantener los empleos de aquí a que reanudemos una nueva normalidad, o lo que ellos consideren. Claro. Oye, Jimena, y de manera, a modo de conclusión, y después de hacer todo este estudio en las conversaciones sobre los diversos aspectos que hemos platicado y comentado, ¿cómo deberían de ser considerados, cómo deberían de ser tomados por las autoridades, por las empresas que se han visto afectadas, pero que también, pues, con este tipo de apreciaciones pueden tomar decisiones? ¿Qué conclusiones llegamos? ¿Qué recomendaciones les harías? Mira, de este tipo de análisis, digamos que todavía no somos como una bola de cristal, desafortunadamente, pero sí te puede dar recomendaciones a corto plazo de lo que opinan los usuarios digitales y dónde tendrías que mejorar, o incluso qué tipos de negocio tendrías que mover. Por ahí leíamos, por ejemplo, en el tema de los cines, que hay bastantes usuarios que lo que están diciendo es que ellos no regresarían a cine, pero sí irían a un autocinema porque no tendrían que sentarse con nadie al lado. O que las peluquerías, por ejemplo, tendrían que cambiar su modelo de negocio a que fueran externas, o sea, que fuera incluso afuera en vez dentro del establecimiento. O que ya muchos de los restaurantes podrían abrir a través de nuevos servicios a domicilio, en donde no le envíen no solamente la comida, sino que le envíen todo el kit, incluyendo hasta los platos. O sea, esas cosas que uno va pescando en esos medios digitales te pueden ayudar a modificar en parte tu modelo de negocio. Y en otra parte, el tema de comunicación. ¿En qué tendrían que invertir las plataformas de telecomunicaciones? Seguramente en contratación de más técnicos para que les solucionen los servicios cuando se les caen. O entonces hay muchos usuarios que están diciendo que entonces tendríamos que movernos ya a 5G para solventar los temas relacionados con telecomunicaciones. Entonces esa podría ser otra discusión que tendría que abrir, por ejemplo, el gobierno ya específicamente de cómo subirnos a 5G.
Esos son de las cosas que podríamos nosotros ir revisando. O el tema de turismo. Por ejemplo, Airbnb está haciendo, digamos que hay unos temas específicos con las plataformas de turismo. Entonces, ver si los hoteles se comienzan a mover a modelos así como de más de villas, por ejemplo, que ustedes mismos hubo justo un webinar del Financiero el sábado, en donde decían seguramente la gente va a querer ir a lugares en donde se van más chicos que los que tenían hoteles, entonces cómo migrar esos hoteles a un modelo mucho más privado mientras haya una conciencia de sanidad o de tranquilidad dentro del mercado. Uy, muchísimos temas, mucho que ver cuando podemos decir y descifrar, Jimena, qué es el futuro, pero no, es ya el presente y el futuro al mismo tiempo, derivado y obligado por esta pandemia de COVID-19. Gracias por traernos esta información, Jimena Céspedes. Saludos a la distancia. Muchas gracias a todos. Hasta más luego.